hablar una vez más del tema de la reverencia en la Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa, y el papel de los ministros extraordinarios de la comunión. Esto es un tema general que es de interés, que se manifiesta de formas muy particulares con preguntas específicas que muchas veces me hacen los hermanos, tan específicas que en realidad no puedo dedicarle un solo punto de vista para responder a algo tan meticuloso y tan que sucede en un solo lugar o en un particular lugar, ¿no? Eso le quitaría el deseo que tengo de que los puntos de vista sean una enseñanza relativamente global, que sirva para todos los católicos de saber un poquito más o comprender un poquito más de nuestra fe y de nuestra doctrina. Entonces, creo que es importante decir que la Iglesia, por medio de muchos recursos y enseñanzas, defiende la celebración de la Santa Misa para que sea una actividad reverente y no sea ninguna otra cosa fuera de la celebración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como fuente del sacramento de la Eucaristía. Ninguna otra cosa. No es un show, no es un premio que alguien se merece, no es un escenario, una puesta en escena, no es eso. Es una Santa Misa. Entonces, con distintas normas, con distintas regulaciones, promueve eso. Y muchas personas me preguntan sobre los distintos abusos, ¿está bien esto, está bien el otro? Cuando yo creo que su propia perturbación frente a esos abusos los lleva a saber que está mal que se produzcan esos abusos. Y probablemente desean una confirmación en la que yo, digamos, me dedique a echarle palo a esos abusos específicos. Un hermano me pregunta específicamente sobre un tema que es muy particular y que, digo, valoro en la medida en que trae a colación, trae a la discusión cuál es el papel de los ministros extraordinarios de la comunión en la celebración de la misa. Este amigo nos habla del momento de la purificación. ¿Cuál es el momento de la purificación? Cuando todo el mundo ha terminado de comulgar y los copones que se han utilizado para dar la Eucaristía, el cáliz, etcétera, que se han utilizado para la consagración y para la distribución de la Eucaristía, tienen que ser lavados, ¿no? Y un hermano ha observado que en su parroquia este lavado de los objetos sagrados, de los cálices y los copones, la patena, etcétera, la realiza un ministro extraordinario de la comunión. ¿Cuál es la norma de la Iglesia sobre esto? La norma de la Iglesia, una vez más, señala que el ministro adecuado de esa parte de la celebración, que muchas veces mucha gente no lo ve, ¿no? Es o no presta atención, porque tampoco es un momento en que hay que estar prestando atención al lavado de los objetos sagrados, es un momento de poscomunión para que la gente medite, reflexione, rece y adore al Cristo que han recibido. Entonces, el sacerdote, como sabemos, es ministro ordinario. Ordinario significa que a él le corresponde fundamentalmente. Si hay un diácono, le corresponde al diácono. Pero no les corresponde por naturaleza en sí mismo como trabajo al ministro extraordinario de la comunión. Y este tema, por si acaso, no es un tema en el que yo doy mi propia opinión. En el documento de la Iglesia sobre la celebración de la Santa Misa, llamado Redemptoris Sacramentum, hablan específicamente sobre el lavado de los objetos sagrados, de los vasos sagrados, terminada la comunión. En el número 119 dice textualmente, leo y voy comentando, dice: el sacerdote vuelto al altar después de la distribución de la comunión, de pie junto al altar o en la credencia es ese pequeña mesita
donde están habitualmente el agua y el vino, donde están los paños para secarse las manos, que normalmente no se ponen en el altar, sino se ponen en una mesita lateral. Esa es la credencia, ¿no? Entonces dice, después de la comunión, de pie junto al altar o en la credencia, purifica la patena o la píxide sobre el cáliz. Después purifica el cáliz como prescribe el misal y seca el cáliz con el purificador. Cuando está presente el diácono, sigue diciendo el documento, este regresa al altar con el sacerdote y purifica los vasos. O sea, el trabajo le corresponde al diácono si hay diácono, ¿no? Y sigue diciendo el documento, también se permite dejar los vasos para purificar, sobre todo si son muchos, sobre el corporal, ¿no? Que es este mantito en el momento de la presentación de dones, el sacerdote extiende sobre el altar, ¿no? El altar tiene su propio mantel, sobre el mantel se extiende una tela cuadrada sobre la cual se van a poner el cáliz y el copón para la consagración. Eso se llama corporal, ¿no? Y dice, si son muchos, los pone sobre el corporal y oportunamente cubiertos en el altar o en la credencia, de forma que sean purificados por el sacerdote o el diácono, inmediatamente después de la misa, una vez despedido el pueblo. Es decir, algunos hermanos me han comentado que nunca han visto la purificación porque en su parroquia el sacerdote purifica después de la misa, sobre todo si los objetos son muchos, ¿no? En mi parroquia lo hace el diácono y toma cierto tiempo del que no me quejo porque es tiempo en el que yo puedo rezar y adorar después de haber recibido la Santa Comunión, ¿no? Acá viene lo siguiente, dice, del mismo modo, y acá viene la parte clave para este hermano que se perturba de ver al ministro extraordinario de la comunión haciendo el lavado de los vasos sagrados. Dice, del mismo modo, el acólito debidamente instituido ayuda al sacerdote o al diácono en la purificación y arreglo de los vasos sagrados, ya sea en el altar, ya sea en la credencia. Ausente el diácono, el acólito litúrgicamente instituido lleva los vasos sagrados a la credencia, donde los purifica, seca y arregla de la forma acostumbrada. Repito porque esta es la parte clave. El acólito litúrgicamente instituido. Acólito, no ministro extraordinario de la comunión. Un ministro extraordinario de la comunión puede recibir el acolitado, ¿no? Que es una de las instituciones seglares. Pero como ven ustedes, acá claramente se habla de que el trabajo lo tiene que hacer el sacerdote o el diácono. Y en situaciones excepcionales, el acólito debidamente instituido. En consecuencia, un ministro extraordinario de la comunión no debería estar lavando los vasos sagrados. Y eso muchas veces es problema de la ignorancia del sacerdote, que se ha olvidado porque estas cosas las enseñan en el seminario, o deberían. Se ha olvidado de este pasaje o ha decidido ignorarlo por esta mala costumbre de creer que a los ministros extraordinarios de la comunión hay que darles trabajo, entre comillas, ¿no? Y de alguna manera los ministros extraordinarios de la comunión se han vuelto posiciones de premio para laicos dedicados a la vida de la iglesia. Y eso es un error pastoral, es un verdadero error pastoral. Creer que la manera de promover al laicado es haciendo que se parezca cada vez más a los curas, ¿no? Dándoles funciones sacerdotales o diaconales. Es un error, pero es un error frecuente. Lo veo en muchas parroquias, porque, como saben ustedes, por el hecho de tener que ir a dar conferencias en distintos sitios, en distintas comunidades hispanas o en distintos países, voy a muchas misas en distintos lugares, además de mi parroquia. Y veo muchas veces el exceso de ministros extraordinarios de la comunión y, como consecuencia del exceso, la necesidad de tener que darles algún tipo de trabajo adicional, ¿no? De que hagan algo en la misa, para que se note que son los laicos comprometidos.
Y eso no es así. Los laicos tenemos una cantidad enorme de responsabilidades relacionadas con la evangelización, con la defensa de la vida y la justicia social en nuestras parroquias, como para que necesitemos que nos den algún trabajo extra que hacer, ¿no? No, tenemos suficientes responsabilidades como laicos, y no voy a entrar al tema acá, pero he hablado del apostolado y de la responsabilidad de los laicos, y ustedes, el que quiera, puede leer el documento del Papa San Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, sobre la responsabilidad de los laicos, y se van a dar cuenta que hay un impulso constante de parte de San Juan Pablo II de apartar la creencia de que el católico es un laico más comprometido mientras más se parezca al cura y más cerca esté de las actividades de la Eucaristía, ¿no? El lectorado, el acolitado, que son instituciones que en el caso de acolitar, en el caso del lector, son ministerios laicales, es decir, está bien que lo reciban los laicos, pero para servir al pueblo, no para creer que eso los hace unos laicos más comprometidos con la Iglesia. Entonces, los laicos más comprometidos son aquellos que se dedican radicalmente a atender las necesidades de los fieles en términos de evangelización y en términos de justicia social. Ahí está el campo principal de los laicos que están comprometidos con su parroquia o con su movimiento. Y el compromiso laical no debe ser distorsionado de una manera que termine cobrándole a los fieles que asisten a misa, que tienen que ver cosas que no corresponden a las normas litúrgicas, simplemente porque a veces necesitamos, entre comillas, darle trabajo a ministros laicales. Que tengas un buen día.